Víctor Manuel Prudencio Vallejo, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas internacionales. ¿Qué ecos hay de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Francia? Porque si bien sucedió en un momento muy álgido, de muchas preguntas con muy pocas respuestas, en un momento en donde se necesitaba una presencia y una mano dura, y no la hubo. Bueno, por lo menos enterarnos si esa visita a Francia, más allá de una medalla, va a traer cosas positivas para México. Él habló en justo cuando dijo lo del Chapo, dijo, pero estamos aquí porque vamos a generar grandes contratos y vamos a hacer toda una cosa que parece nunca en la vida se había hecho. Pero histórico. Histórico. Esto es histórico. Bueno, la pregunta es, ¿sí fue así o es un saldo tan doloroso como el que vivimos aquí en este país, ¿no? Mira, Fernanda, pues sí, la visita es histórica, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene a distensar la relación entre México y Francia, ponerla en primer plano. Eso es cierto. Hay resultados palpables también en turismo, por ejemplo, de que a partir del próximo año va a llegar a México el avión más grande del mundo, el A380, al aeropuerto de la Ciudad de México, después de que se haga una inversión de alrededor de unos 20-30 millones de pesos, va a poder aterrizar el avión A380. 30,000 millones. No, 20-30 millones, porque nada más es hacer unas adecuaciones al aeropuerto. No, entendí, sí. No, ya tanto, ya le bajaste un chorro al presupuesto tú. No, pues queda claro, ya me equivoqué, disculpe. Entonces, por eso. La otra es la producción que vamos a tener de las vacunas para combatir el dengue, ¿sí? Tenemos también la cuestión de ciertos símbolos en donde se hace presente México. Estamos hablando de la sexta economía del mundo, Francia, importante. Estamos hablando de algún otro aspecto en donde se ha comprometido este comité de gente, tanto mexicana como de Francia, en donde que esperan que en 2-3 años, después de algunos contratos entre empresas mexicanas del sector aeroespacial, del sector de telecomunicaciones, pues estemos incrementando nuestro comercio a 11,000 millones de dólares. Que como tenemos ya la costumbre, 11,000 millones de dólares, ¿cuánto es? 11 días del comercio México-Estados Unidos. ¿Cuánto es el comercio hoy entre México y Francia, 2014? 5,300 millones. No es nada. O sea, no está actualizado al 2015. De 2015, aproximadamente estaremos por el 5,800 millones. En 2 años llegaremos a 11,000 millones. El comercio México-Francia es de 5 días. Si lo tomamos en cuenta y comparamos México-Estados Unidos. O sea que por el comercio, la verdad es que no tenemos muy buenos resultados. Por otro lado, las inversiones, sí, tenemos más de 1,600 empresas francesas en México, mucho en el sector aeroespacial, mucho en el sector telecomunicaciones. Eso es el lado bueno. Pero desgraciadamente, tampoco tienen los resultados que esperábamos, que históricos o que vengan inversiones inmediatamente. ¿No? No, porque tenemos que tener en cuenta que Francia está pasando, como todos los países de la Unión Europea, por un momento de crisis. Sus empresas, pues tampoco están en el momento de invertir grandes cantidades en México, ¿sí? O sea, se fortalece la relación bilateral. Ahí, exactamente. Políticamente y diplomáticamente la relación está en la su foto mejor estuvo momento. buenísima, Estuvo muy buena. En su mejor momento y ese instante donde le dice Exacto. de corazón a corazón, sí. y gracias, ese es el fortalecimiento. Iluminar la Torre Eiffel con la bandera de México es un símbolo diplomático muy importante. Pero de ahí eso es muy importante, porque no a cualquiera. Eso es un símbolo que se vio en todo el mundo. Eso hay que reconocerlo también. Pero como tú dices, no hay más allá de un impacto económico.
Lo de las vacunas es algo que se viene trabajando desde hace más de 10 años con un laboratorio francés. Entonces, no hay esos resultados económicos ni nada. Se espera incrementar el comercio, se espera que las inversiones vengan. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, estos ecos, dejémoslo en político y en lo diplomático. No hay más allá, ¿sí? Vayamos a otro lado, que también nos ha hablado mucho. Tú has de recordar que cuando llega el presidente Obama a ciertos países hay manifestaciones y gente en contra. Pues bueno, ahora que llegó el presidente, no solamente en París, sino en varias capitales europeas, manifestaciones en contra y diciendo, Peña, no te queremos en Europa. O sea, fíjate. Entonces, estamos en un momento en donde... Fuentes llenas de sangre. Exactamente. Pancartas, mantas, diciendo cuando sales, ¿sí? Fíjense esto, cuando sales siempre llegan las malas noticias de México y al mundo. Exacto. Cuando sales hay malas noticias de México al mundo. Exactamente. Es increíble. ¿Cuál? Los 43. Exacto, los de Ayotzinapa. La fuga del Chapo. Exactamente. Tlatlaya, el dólar como está. La economía no arranca y no termina de arrancar y creo que no va a arrancar. Sí, hubo manifestación. Eso es importante. Ese es otro eco. Qué curioso. Mientras la Torre Eiffel se ilumina... Tenemos el otro lado. El contrario es estas manifestaciones de no te queremos aquí, Enrique Peña Nieto. Derechos humanos. Hubo gente que se opuso que inclusive estas 156 representantes de nuestras Fuerzas Armadas desfilaran porque en Europa perfectamente saben que ellos han estado inmiscuidos en algunas desapariciones, en algunas matanzas como el Tlatlaya, ¿sí? O sea, en Europa saben que nuestros cuerpos de seguridad no son los mejores. Y esto se expone, no se dio a conocer, pero todo esto te das cuenta que hay muchos periódicos, revistas, portales en donde dicen el presidente no es querido, no es bienvenido en Francia. O sea, eso también es un resultado que el mundo está viendo a México. ¿Sí? Ahora, él fue como candidato con Hollande, ¿estamos de acuerdo? Ya como presidente electo. ¿Recién? Cuando estaba como presidente electo en una visita que hizo... Que fue aquella visita que levantó ámpulas de la famosa negociación entre Florence Cassés y Montiel. Exactamente. La situación de Montiel, de los hijos de Montiel. Exactamente, también era un tema ahí y él era presidente. Y un chef, electo. ¿no? Exacto. Un chef, además, que estaba en una cárcel en México, que también se pedía de parte de Francia la liberación. Exactamente, esa fue la primera. Y el año pasado también, por el mes de junio, vino el presidente François Hollande a México. Y esta es la visita. Otro eco, pues 300, casi 400 personas mexicanas en la comitiva presidencial, que también hay que reconocerlo, que solamente 157, 156 son pagadas con recursos de la hacienda pública. Todo lo demás fue pagado, hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, estos ecos, lo del patrimonio que UNESCO nos da, también es un resultado importante del acueducto Tembleque, ¿sí? Es algo importante porque estamos hablando de turismo. A ver, regresamos contigo, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Bueno, ¿a dónde vas si no te dejamos ir? Más bien, volvemos en un momento más. Sí es muy importante saber esto, sí lo es, porque justamente en este tipo de resultados uno es donde pone la balanza y dices, ¿valió la pena? ¿Valió la pena descobijar para cobijar a un extranjero y no cobijar a tu nación? Creo que no. El resultado es no valió la pena. Víctor Manuel, decías la parte positiva de esta visita de Enrique Peña Nieto, el presidente Enrique Peña Nieto a Francia. Bueno, se fortalece la relación bilateral, un gesto de mucha... no quisiera titularlo con adjetivos que luego pesan, pero el tema de la Torre Eiffel, que se veía hermosa con nuestra bandera de México. Hay que reconocer eso. Hermosa. Es un símbolo.
¿Qué más? Pues mira, Lo negativo, decíamos... algo que tenemos que aprender y que esto parece que fuéramos nuevos en esto. Por cuestión de seguridad nacional, el presidente y el secretario de Gobernación no deben de viajar en el mismo avión. Porque a falta del presidente, quien se queda al frente del país, en el Poder Ejecutivo, debe ser el secretario de Gobernación. Y en esta ocasión, los dos viajaban en el mismo avión. Ahí hay dos cuestiones. Uno, ¿quién se quedó a cargo de todo lo que pasaba en el país? Sabemos que las redes y que ahora la tecnología nos permite estar comunicados en todo el mundo y a cualquier momento. Bueno, no. Porque fíjate que una de las cosas que me parecen fundamentales es que el presidente cuando está en Canadá dice que ahí se entera de la fuga del Chapo y no en vuelo. Así es. Y a mí me parece aberrante y mentiroso decir que tú no puedes enterarte en vuelo siendo el presidente de un país. Exactamente. Porque yo me acuerdo haberme enterado en vuelo de sucesos muy importantes porque el capitán se toma la molestia de informarlos. Exactamente, sí. En vuelos comerciales, ¿cómo no va a haber en un vuelo donde va un presidente? ¿Tú lo sabes que en los vuelos comerciales hay teléfonos? No, bueno, pero hay un piloto que te maneja. Todo. Es aberrante, no, es mentiroso decir eso, que no sabes hasta que aterrizas en Canadá, ahí en la torre. Sí. Entonces, en el trayecto que se fuga el Chapo y uno no se entera. ¿Quién gobernó? Porque el secretario de Gobernación iba y el presidente iba en el mismo avión. Esto es algo que tenemos que aprender. Pues imagínense, me enteré yo primero. Pues sí, si lo ponen así, después de que oficialmente lo dieron a conocer, pues salimos TV Azteca y yo con la nota primero que nadie. Así es. Y ellos seguían en ese vuelo. No. Hay que tener cuidado con esos detalles para no cometer más errores. Exacto, se debe de aprender. Y además, si el presidente sale, el secretario de Gobernación se debe quedar, porque es el que se queda al frente del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y él casi no viaja, ¿eh? No, esta ocasión... el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, en ese sentido... Cuando viaja solo, pero normalmente no va en las comitivas del presidente. Así es, y en esta ocasión todo se da, si te das cuenta. Hay gente que piensa mal, dice, bueno, el Chapo sabía que iban los dos hombres más importantes del país políticamente hablando en el mismo avión y por eso se escapó. Bueno, hay muchas cuestiones. Ese es algo que también tenemos que aprender. Inclusive ya hay una iniciativa que se está comentando en el Congreso para prohibir que el secretario de Gobernación viaje en la misma aeronave que el presidente de la República, que es algo que también tenemos que aprender. Otro dato importante, y fíjate que esto es algo que sí me sorprendió, porque pensé que antes estaba Reino Unido, fue un acuerdo educativo entre las universidades, en donde se comenta que después de Estados Unidos, después de España, el tercer destino para los estudiantes mexicanos es Francia. Yo hubiera pensado que era el Reino Unido, y no, es Francia, ¿sí? Y Francia para Francia también somos un destino interesante para los estudiantes franceses para venir a México. Claro. Fíjate. Entonces, bueno, eso es algo que también nos va a traer un acercamiento de los pueblos y todo esto, ¿sí? Por otro lado, pues bueno, tenemos que aprovechar esta buena relación para hacer negocios, para hacer cuestiones comerciales y aprender de que el presidente tiene que tomar decisiones a veces de regresarse. Mucha gente pensaba de que debía de haber acortado el viaje, que tal vez si ya estaba ya, bueno, a recortarlo a 2-3 días y regresarse, no ir a Marsella, por ejemplo, ¿sí? Regresarse inmediatamente, otros que a la mitad, y pues bueno, duró toda la visita y hay mucho cuestionamiento sobre esto. Y si eso le sumas todos los escándalos de corrupción y todo esto que hemos tenido en este año, pues bueno, el presidente no la está pasando en popularidad lo mejor posible. La verdad es que todo esto le va sumando y la gente está enojada debido a que, y bueno, ¿quién nos gobernaba mientras no estaba ni el presidente ni el secretario de Gobernación? ¿Sí? Por acá comentan que el presidente, y comentan de manera importante, es una buena fuente, el presidente y el secretario de Gobernación no viajaban juntos. Porque se ha manejado que sí. No, que no viajaron juntos. Justamente por eso el secretario de Gobernación se regresó. Se pudo regresar de Canadá
bueno, como haya sido, me parece importante que se tome eso en cuenta, ¿no? Sí. Son cuestiones de seguridad. Exactamente. Y en el caso se entiende que no, si algo le pasa al presidente, se entiende que no es el secretario de Gobernación el que quede al mando, es la Suprema Corte. Y se designaría como presidente interino al secretario de Gobernación, si no mal entiendo. Hay que Sí. darle, es importante. Sí, mira, toda la gente comenta, gente que dice no, es que tuvo que haber recortado el viaje, Así tuvo es. que haber, o la medalla, ¿no? Ese instante de la medalla, dársela vaya el reconocimiento a los mexicanos, ¿no? Por lo difícil que le estamos pasando. No sé. Sí. No sé, otra estrategia de comunicación, como siempre, nuevamente, dentro de todo lo que sucede en torno al presidente Enrique Peña Nieto, es una estrategia de comunicación muy pobre, la verdad, muy, muy pobre. Sí. Es terrible. Gracias, Víctor, gracias por... Entonces, en general, pues lo positivo. Lo político, lo diplomático, la relación México-Francia está en el mejor nivel desde hace muchos años. Desde los años principios del 2000 hasta ahora, yo creo que es el mejor momento de la política bilateral México-Francia. Eso es algo muy positivo. Esto puede abrir muchas puertas culturales, educativas, de comercio y de inversión. Es cierto, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Gracias, Víctor Manuel Prudencio. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?